El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les mandó un mensaje muy claro a los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, donde les dijo que ya es suficiente de utilizar a los inmigrantes para ganar popularidad y ganarse el voto de los anglosajones, habiendo otras maneras de poder convencer a todo este público y dejar por un lado la discriminación y el racismo hacia los inmigrantes. Acompáñenme a analizar esta conferencia de prensa que fue el 5 de diciembre del 2023. Hay que ayudar a los países con más pobreza y donde hay conflictos políticos. Por ejemplo, lo de Cuba. ¿Por qué está creciendo la migración en Cuba? Bueno, porque el bloqueo les afecta en lo económico, en lo social. ¿Y qué culpa tiene la gente, el pueblo de Cuba, de que haya esta política de represalia medieval, inhumana, de bloquear a un país? Nada más por cuestiones políticas e ideológicas. Y supuestamente México es un país tercermundista, o así lo calificaban, cuando hay otros países que toman medidas, como dice Andrés Manuel, medidas medievales, donde a través por la fuerza o por el chantaje quieren hacer que un pueblo se debilite y acepte sus condiciones. Lo bueno es que ya existen las redes sociales donde cada persona tiene el privilegio de poder aportar su opinión y decir qué piensa de cada situación, de cada circunstancia, y no estamos tan limitados como años anteriores. Solamente teníamos la versión de los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación pues están al servicio del poder económico, de aquel el que tiene el chunchullo, el dinero. ¿Y dónde está el humanismo? ¿Y dónde está la fraternidad? Y es lo más injusto que puede haber. En la ONU, donde se tienen que hacer valer 4 derechos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a vivir libres de miseria, que eso significa en mucho la migración, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libre manifestación de las creencias. Seamos honestos, ¿ustedes creen que la ONU realmente defiende estos derechos? Hagámonos esa pregunta y vamos a pensar si realmente esto está sucediendo. En la ONU, que se deben de respetar estos derechos, que fueron, por cierto, postulados por Roosevelt para crear la ONU. Supuestamente un organismo autónomo. Se olvida el que se debe de hacer valer la democracia y la justicia. Se vota sobre el bloqueo a Cuba y casi 200 países
a favor de que se quite el bloqueo. ¿Y qué es Pero lo que dos sucede? Vean. que tienen, uno de ellos derecho a voto, a veto, votan en contra. Dos. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la justicia? ¿Qué están equivocados 200? ¿Y dos son los poseedores de la verdad absoluta? Yo creo que cuando suceden este tipo de cosas, nosotros como pueblo, como personas o como individuos, tendremos el derecho a la expresión, al manifestarse. Entonces, si nosotros no estamos conformes con esto, tendríamos que expresar nuestra inconformidad. Si no es a la ONU, por lo menos a los gobiernos a los que nos representan. Entonces, si eso no cambia, pues ¿cómo vamos a humanizar al mundo? Y vamos a enfrentar los grandes y graves problemas de la humanidad. ¿Cómo? Como les decía, uno de los principales derechos es el derecho a la manifestación, a expresar nuestros ideales, nuestra manera de ver la vida. Y para aquellos que no han escuchado, Andrés Manuel está dando inicio a un movimiento, a un sistema político, a una manera de gobernar, la cual se basa en el humanismo. Y él lo ha designado de esta manera, humanismo mexicano. Entonces el planteamiento que estamos haciendo es, vamos adelante. No les va a gustar a los conservadores de Estados Unidos. Independientemente de que la política tiene que ver con ideales y principios, no es una actividad para la eficacia y el pragmatismo, para hacerlo políticamente correcto. Independientemente de eso, yo estoy seguro de que mucha gente también en Estados Unidos va a apoyar una medida así, de definición los que son antimigrantes, conservadores, racistas, clasistas, esos no. Pero hay muchísima gente en Estados Unidos y en todo el mundo que practica el humanismo, la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto al forastero. Mucha gente muy humana en Estados Unidos, pero ya se fija una postura. Yo creo que todos sabemos que una persona que es racista, que es clasista, que discrimina, pues no es bien vista. Y especialmente esto se da mucho en los políticos, donde se ponen una máscara y hacen creer que son humanistas, que son solidarios, que quieren apoyar, que quieren aportar, que quieren pertenecer al pueblo, servir al pueblo. Y cuando el presidente se refiere a fuera máscaras, pues quiere decir que se muestren tal y como son. Hay una frase que a mí me encanta de los pueblos anahuacas, que es corazón propio, rostro verdadero. Quiere decir que lo que ellos sienten es muy de ellos. Y cuando dicen rostro verdadero, se refieren a que lo que sienten es lo que expresan. Que no hay una hipocresía, que no hay un doble discurso, que no hay el yo soy esto, pero por detrás soy lo otro.
¿Y cuál sería su opinión sobre si algunos mexicanos en Estados Unidos votaran por el expresidente Donald Trump, ahora en que se puede ver que regresa esta contienda política presidencial? Es que falta la definición, o sea, porque ¿por quién se vota? Pues necesitamos saber quiénes van a garantizar, uno, la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos. A ver, ¿quién? Uno. Vamos a recordar que John Biden ofreció el regularizar a los indocumentados que están actualmente ilegales en los Estados Unidos, pero como no tiene mayoría en el Congreso, pues no ha podido avanzar. No sabemos si es realmente eso o que no han empujado lo suficiente la reforma. Dos, ¿quién va a atender el fenómeno migratorio? Procurando la justicia en los pueblos de América Latina y del Caribe. Que esto se traduciría a crear condiciones en los pueblos de América para que mejore la economía, para que mejore la seguridad y las personas no tengan la necesidad de emigrar por necesidad. Y si alguno de ellos emigrara, que fuese porque así lo deseara, pero que no fuera estrictamente por necesidad. Sería traer justicia. Tres, ¿quién no va a seguir con la política de militarización y de construcción de muro en la frontera? Quizás algunos digan, ¿y esto cómo afecta? Pues realmente sí afecta mucho porque el hecho de levantar un muro o poner cercas para que no se vayan, como ellos tratan de decirlo de una manera disfrazada, los indeseables, pues caemos como en una hipocresía porque disfrazan a los indocumentados, a los inmigrantes como personas que no son bienvenidas, pero sin embargo se aprovechan de todo lo que ellos aportan aquí. Por ejemplo, hay personas que no tienen documentos para trabajar legalmente, trabajan y pagan sus impuestos, les quitan sus impuestos, pero a la hora de hacer lo que se les conoce como los taxis o los income tax, pues no se les regresa todo ese excedente que les perteneciera. O simplemente a la hora de hacer sus compras, pues están pagando los impuestos. ¿Qué sería de una nación sin sus habitantes? No existiría. Prácticamente no existiría. 4, ¿quién nos va a garantizar que va a haber control para que no entren armas de Estados Unidos a México? Porque por un lado están exigiendo que México ponga más de su parte para los carteles, tanto así que quieren cambiar la constitución estadounidense donde se clasifique a los carteles como grupos terroristas. Y si analizamos bien todo lo que significa eso, pues nos vamos a encontrar que si eso llegara a suceder, pues militares estadounidenses podrían entrar sin el permiso de México y además justificados de que estarían combatiendo a grupos terroristas, lo cual acabaría con la soberanía de México. Pero no solo eso, sino que si vemos qué es lo que ha sucedido en la historia de donde el ejército estadounidense ha entrado en otros países, nos vamos a encontrar con que ha habido mucho desastre, mucha pobreza, y el problema por el cual van resulta de que no lo resuelven y aumenta. Entonces hay que estar muy al pendiente de todas estas cuestiones. 5, ¿quién va a trabajar
conjuntamente con el Gobierno de México para evitar que haya tráfico de drogas y se impida que se siga consumiendo fentanilo en Estados Unidos por razones. Por un lado les comentaba de que están con esta campaña de querer clasificar al cartel como grupos terroristas, pero por otro lado no se combate a los carteles por el lado de Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que han atrapado a los grandes narcos de Estados Unidos? Hasta pareciera que por cuestión de magia la droga entra a Estados Unidos y desaparece. Automáticamente se distribuye por sí sola. Son cositas que tendríamos que analizar y pensar. Por razones de legalidad, por razones de justicia y por razones de humanismo. O sea, pero un programa. Pero estos 5 puntos son los que usted les da como un previo no para eso, esos candidatos. Sí, entonces, pues decirle a la gente, no se dejen engañar. O sea, se requieren definiciones. Esto no es un asunto personal. Justo en el También los temas económicos. Si se va a continuar con el tratado económico, comercial, en los términos que se establecieron en la última negociación. Hay cosas en el nuevo tratado que se tienen que conservar, por ejemplo, lo de el respeto a las decisiones de México en el manejo de sus recursos naturales, sobre todo del petróleo. Todo eso se logró. Lo que tiene que ver con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Pero bueno, a mí no me corresponde hacer el plan, pero sí, yo estoy seguro que si hay una definición, muchos estadounidenses van a votar por un plan así. Y ya como una recomendación adicional, pero eso sí tiene que ver más justo hablaba con Estados Unidos, pero que garanticen el derecho a la salud pública, la atención médica y los medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social en Estados Unidos. Imagínense cuántas personas no podrían convencer nada más ofreciendo esta posibilidad, ya que en Estados Unidos la asistencia social es exageradamente cara, muy cara. Es carísima la atención médica en Estados Unidos. Lo otro, el derecho de los jóvenes al estudio. Otra cuestión que es fundamental, que se otorguen becas a las familias para que los jóvenes permanezcan 2 años más en la casa, o 3, o 5, o hasta que quieran, y que se les esté dando a los padres un apoyo para que
los jóvenes no salgan del hogar, que no se desintegren las familias, que se atienda el problema. La familia es la institución social más importante en el país de México y gracias a que hay esa unidad de familia, que el tejido social no se ha descompuesto tanto como en Estados Unidos, es de que ayuda a que haya mejores ciudadanos, que no haya tanta drogadicción y que haya esa calidez humana que se siente todavía en el pueblo mexicano. Yo estoy seguro que si algunos candidatos a la presidencia de Estados Unidos se definieran por una política más humanista, no tendrían que estar hablando mal de los indocumentados, de la inmigración, para ganar adeptos y votos. Estoy seguro que ofreciendo políticas más humanas pudieran tener más apoyo político. Y ojalá que llegue un momento en que lleguen los latinos intrépidos y empiecen a asomarse en el Congreso y empiecen a pedir el voto latino y se sorprenderían por el apoyo que recibirían de nosotros los latinos. Nos vemos en otro video. Hasta luego.